espero hayan visto. La idea es que por allí, aprovechando este tema de las clases virtuales y asincrónicas, podamos por allí ahorrar un poco de tiempo los días feriados, sería lo ideal, como para que no atrasemos el programa de la materia. Profe, Y tengo una duda. sí, En decime. en el calendario figura como feriado, ¿no estaría configurado ya eso del tema de la materia para no atrasarse? Sí, sí, por supuesto, sí. Este, el tema es que la idea sería ahorrar un poquito en el tiempo del desarrollo de la materia, porque da justo que yo les doy a los de 2K4 los lunes a las 11 y también graban la materia y bueno, podríamos aprovechar para ese video para, digamos, actualizar dentro de lo posible. Porque ¿cuál es digamos, el fin o cuál es lo que quiere la facultad? Que se den los programas lo más posible, lo más completo posible. Entonces, si podemos por ahí ahorrar un par de horas, sería lo ideal. En el 2K4 doy los lunes a las 11:20. En este mismo Zoom, en este mismo link, les tiro el dato porque por allí a lo mejor alguien un miércoles no puede y para no perder la clase tiene dos opciones. Normalmente trato de ir con los dos cursos con los mismos temas, así que los lunes doy en 2K4 y, y bueno, aquellos que por ahí un miércoles tienen que faltar, tienen la opción de tomar el lunes o seguramente si alguien graba la clase, la pueda recuperar viéndola. Y como siempre les digo, siempre estoy atento a las consultas que puedan hacer en el grupo de WhatsApp. Para mí es lo más práctico que el mail, pero bueno. Entonces en esa clase, con la asistencia, no se toma asistencia, Lucia. En ningún momento me fijo digamos, en la lista de Zoom, si es que creo que tira una lista de los asistentes, pero yo en realidad lo dejo a criterio de ustedes en cuanto a que estén presentes. Lo ideal sería que estén presentes todos, pero yo sé que por allí alguno, por una cuestión de acomodamiento de horario, puede quizás tener la opción de tomar la clase otro día, por eso trato de que en la misma semana dar los mismos temas, los dos cursos, o puedan también, como les decía, recuperar la clase viendo los videos, ¿no? Ahí me pregunta, vos sabés que yo tengo un problema que la computadora la tengo en otra habitación y los mensajes largos o no los voy a ver o los trato de leer y desaparecen. No sé si sería conveniente que en general traten de hacerme las preguntas en forma directa. Los lunes, Carlos, a las 11:20. Profe, lo que quería preguntar era del agua ficticia, del calorímetro, la razón por la que... Claro, en el video que yo les pasé, que espero que, si no todos, la gran mayoría lo hayan visto, lo que hemos estado viendo en ese video es el calorímetro de las mezclas, ¿no? El concepto de calor sensible como aquel calor que directamente repercute en el estado térmico de un cuerpo que absorbe o cede calor,
y el calor latente como aquel calor que se relaciona con los cambios de estado físicos. Entonces, el calorímetro de las mezclas es un instrumento que funciona con agua, funciona con un termómetro, funciona con un removedor, y que este calorímetro es un recipiente que se trata de que sea lo más adiabático posible. Esto quiere decir que debe ser el aislante respecto al calor. Debe ser paredes aislantes, hecho con materiales aislantes que impidan la convección, que impidan la conducción. Y entonces en este calorímetro de las mezclas ponemos, para intercambio de calor con el agua, que es el objeto de medición, en este caso, el instrumento de medición, se complementa con el agua y los componentes del calorímetro. Entonces colocamos allí probetas, cuerpos a determinar calores específicos, cuerpos a ensayar, materiales, y entonces se hace la ecuación calorimétrica, ya sea de calor sensible o calor latente, depende si el cuerpo cambia estado físico o no. Y bueno, la naturaleza muestra que todo ese sistema, dejando pasar un tiempo de relajamiento, se constituye en una temperatura, en un estado térmico general para todo el sistema compuesto, que es único, que es la temperatura final de equilibrio. Entonces, se hace la ecuación de los cuerpos que ceden calor y los cuerpos que ganan calor, y esa sumatoria tiene que dar 0. Luego, lo que ocurre es que si no se contemplan los componentes del calorímetro, se produce un gran error en la medición, porque no se está contemplando masas fundamentales que también hacen al intercambio de calor. Entonces, los objetos que constituyen el calorímetro, que son básicamente el termómetro, el vaso y el agitador, absorben y ceden calor. Entonces, si planteamos la capacidad calórica que tienen esos cuerpos, por ejemplo, masa del calorímetro, calor específico del calorímetro, más la masa del termómetro, por el calor específico del termómetro, más la masa del agitador, por el calor específico del agitador. Todos estos objetos... Profe, ¿Sí? Decime. ¿la clase la va a grabar? No sé si alguien está grabando. Normalmente hay alguien que se ocupa de grabarla. Yo no sé si quieren que nombremos a... Ahí la graba alguien, creo, profe, ya. Creo que Florencia graba. Ah, bien, bien, bien. Ok. Nicolás está grabando, creo que hay otro alumno que están, porque tienen un programa especial que no hace falta que yo los habilite para grabar. Entonces, lo ideal sería que ustedes antes de la clase, en el grupo de WhatsApp, se pongan de acuerdo si hay alguien que se hace cargo y responsable de grabar ese día la clase y después la sube a YouTube. Esa sería la idea. Entonces, esta suma de capacidades calóricas, ¿qué es lo que están aconteciendo en la temperatura de estos objetos? Que siguen la temperatura exactamente del agua. Como están en permanente contacto con el agua del calorímetro, suben el salto térmico del agua del calorímetro. Pero a su vez, si considero, y aquí está la construcción ficticia, multiplicar y dividir este paréntesis por el calor específico del agua, pongamos
no cambia nada. Entonces, yo puedo sacar factor común. Por ejemplo, a este calor específico del agua lo paso al denominador, y a este paréntesis lo llamo equivalente en agua del calorímetro pi, que vendría a ser, es una masa de agua agregada, porque ¿qué pasa? Si yo considero la masa de agua original del calorímetro, el calor específico del agua y el salto térmico del agua, acá le estamos sumando estos componentes de calor que corresponden a los elementos del calorímetro. Vendría a ser salto térmico del agua, calor específico del agua, por pi. Entonces saco factor común, el calor específico del agua y el salto térmico del agua, y me queda una formulita combinada, masa de agua inicial más pi, por el calor específico del agua, por el salto térmico del agua. Entonces, este término, digamos, tenemos la masa de agua original y podemos suponer que hay una masa de agua ficticia que absorbe y cede las cantidades de agua de los componentes del calorímetro. Y por supuesto a este hay que sumarle todos los términos que correspondan a calor latente y calor sensible del resto de la experiencia, ¿no? Del resto de los componentes que entran en interacción térmica. Profe, ¿Sí? ¿cómo se lo definía, cómo lo definió el paréntesis? Pi y algo más lo había definido, nada más. Equivalente en agua del calorímetro. Bien, gracias. Bueno. Profe, ¿Sí? ahí se toma como que todos esos elementos tienen el mismo salto térmico, pero el agitador y los otros, o sea, no tendrían otra temperatura inicial que el agua, diferente. No, porque antes de empezar la experiencia, la idea es que se agrega el agua en el calorímetro, se coloca el termómetro, se coloca el agitador, se tapa, y se deja pasar un tiempo prudencial de relajamiento propio, digamos, ponele 10, 15 minutos, para que todo ese ámbito esté a la misma temperatura, junto con el agua, por supuesto. Entonces, esa es la temperatura inicial del calorímetro. Listo, profe, gracias. Bueno, cualquier duda, vuélvanlo a ver al video ese o aquellos que no lo han visto, lo pueden ir viendo, y cualquier duda me preguntan. Entonces hoy vamos a empezar, vamos a seguir. Vamos a ver el desarrollo del concepto de los gases ideales. Digamos, el día de hoy, la idea es que continuamos con el avance del programa, con el tema de dilatación de gases. Gases ideales, vamos a hablar de los gases ideales, mencionar algunos resultados de la teoría cinética de gases. Entonces, para empezar, bueno, vamos a definir lo que es un gas. Cuando, digamos, la materia está en estado líquido, y yo le doy calor en forma de energía, pero energía en forma de calor.
de tal manera que las partículas moleculares, la agitación que tienen haga que salten de la fuerza de cohesión con el resto de las moléculas. Esa molécula en principio es libre de moverse. Si tenía una velocidad inicial, por supuesto que se va a desplazar siguiendo un movimiento rectilíneo uniforme. A menos que choque contra las paredes de un recipiente contenedor o choque con otra molécula. Entonces, el estado gaseoso se caracteriza por eso. Un conjunto de moléculas, partículas, que cada una en principio tiene un movimiento independiente del resto, siguiendo esa ley de movimiento, ¿no? Los choques de los que les hablé. Un MRU. Entonces, cuando el sistema material está en estado gaseoso, lo que corresponde, lo que interesa para su estudio, es que esté en un contenedor. Puede ser un cilindro, que tenga una tapa cilíndrica. Imaginemos un cilindro porque por allí es un objeto técnico utilizado a propósito con esta forma porque múltiples ventajas de la geometría. Tiene desplazamiento. El pistón, en principio el pistón lo puedo controlar con una fuerza exterior, de tal manera de controlar la posición a voluntad. Y en definitiva también puedo quizás ponerle unas clavijas allí al pistón para estaquearlo, para que no se mueva, entonces mantener de alguna forma el volumen fijo. Dentro de este recipiente entonces va a estar el gas. Cada una de ellas, como les decía, con un vector velocidad, que puede ser, digamos que hay una cuestión acá de homogeneidad, ¿no? La vista macroscópica, o sea, la vista a nivel de laboratorio en el ámbito de desarrollo humano, los movimientos de estas partículas no los podemos observar. Estamos hablando del número de partículas en un orden de 10 a la 23, y cuando nosotros queremos usar la física determinista de decir, bueno, yo, como en física 1, conozco la posición y la velocidad de cada partícula que, digamos, forma un sistema. Pero normalmente el número de partículas era muy chiquito. ¿Qué sería 10 a la 23, profe? 10 a la 23 es el orden del número de partículas que contiene un gas, digamos, de una masa normal que se pueda conseguir en un laboratorio. O cuando pongo la pava a hervir y sale el gas de agua, digamos, a presión atmosférica, ya hecho gas, esa cantidad, la cantidad de partículas está más o menos en el orden de 10 a la 23. Ponele 10 a la 24, 10 a la 22, pero es un orden alto de número de partículas. Entonces, acá el tema de las velocidades, ustedes saben que las velocidades tienen módulo, dirección y sentido. Sí, es el número de Avogadro, por supuesto, está relacionado con el número de Avogadro, que la teoría cinética de gases dice que es el número de moléculas que contiene un mol de materia. Yo me estoy adelantando, después vamos a ir aclarando todas esas palabras, ¿no? Les decía que hay la teoría cinética de gases, ¿qué sería? Entender que las velocidades van a tener una distribución en las direcciones totalmente fortuitas, pero a su vez donde todas las direcciones tienen la misma probabilidad de realizarse.
no hay una dirección privilegiada. Podríamos contemplar el hecho de que si esto está en un campo gravitacional G para abajo, por allí las partículas que yo les decía que salen despedidas como un movimiento rectilíneo uniforme, uno podría caer en la tentación de decir, no, pará, si estamos sobre la superficie terrestre y libero una partícula con una cierta velocidad, con una velocidad inicial, tengo un tiro oblicuo. Eso es lo que sabemos de física 1. Pero ¿qué pasa? Tendrían que hacer entonces las partículas parábolas y que sea más probable encontrar las partículas hacia la parte inferior del vaso, del recipiente, por una cuestión de que todas tenderían a caer, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estamos considerando un orden de magnitud de las velocidades y un orden de magnitud de velocidades grandes y un orden de magnitud del espacio recorrido muy chiquito, tal como el cilindro, un vaso, un recipiente, digamos, de un litro de volumen. Entonces, prácticamente el campo de aceleración G no influye, no hay una densidad más alta hacia el inferior del recipiente, ¿se entiende? Entonces, si la densidad es constante en todo el recipiente, estamos en condiciones de decir que las direcciones de la velocidad, cualquier dirección es igualmente probable que el resto, ¿no? Y también que por unidad de volumen, las velocidades también tienen un promedio que es el mismo. Por ahí esto es un poco difícil de digerir, porque si uno idealiza las partículas, trata de verlas en forma individual, y si se anima a decir, bueno, yo podría seguir qué están haciendo las 10 a la 23 partículas, posición y velocidad, cuando yo quiero, no es así, porque eso, digamos, es una tarea imposible directamente. Entonces, hay una curva de distribución de velocidades, como número de partículas en cada velocidad. Esto lo vamos a contar muy así, rudimentariamente, cualitativamente, no vamos a entrar más en... Si tomamos el módulo de la velocidad de las partículas y el número de partículas que tienen una determinada velocidad, hay una curva de distribución que parte de cero, tiene la distribución de Maxwell, que se llama, que tiene una velocidad más probable, la velocidad máxima, y tiene una velocidad medio, una velocidad promedio. Entonces, el tema es que aceptemos que sobre este volumen la velocidad promedio está uniformemente distribuida, lo mismo que las direcciones probables. Entonces, como les decía hace un ratito, si tratamos de utilizar la física 1 de determinar las posiciones y las velocidades de cada partícula para poder saber cómo evoluciona ese sistema, si yo conozco la posición en un instante de una partícula y conozco la velocidad, conozco el estado actual y el estado posterior inmediato. Conozco la evolución instantánea que sigue. Y eso es parte de lo que es la física determinista, lo que se puede determinar, digamos, en física 1 respecto al movimiento de las partículas. Pero ¿qué pasa? Como acá es tanto el orden de partículas, y digamos, cada vector posición tiene 3 componentes, cada velocidad tiene 3 componentes, son 6 componentes por cada partícula, multiplicado por 10 a la 23, se dan cuenta que es un orden de datos que no se puede manejar. Aparte que no se puede manejar, no podemos medir en ese ámbito las velocidades de cada partícula. Entonces, lo que hacemos es tratar de encontrar parámetros macroscópicos, medibles, que eso sí
se pueden medir, que se pueden relacionar con los parámetros posición y velocidad en forma promediada. Y estos parámetros macroscópicos, ¿cuáles serían? Bueno, vamos a empezar a encontrarlos. Por un lado, el volumen. El volumen en este caso va a ser el volumen del contenedor. La geometría del contenedor me va a dar el volumen, y el volumen indirectamente me está hablando de la posición de las partículas. Si yo tengo un sistema de referencia donde yo hubiese tratado de posicionar cada partícula, yo de ese sistema de referencia lo puedo fijar al recipiente y decir, bueno, el volumen me da una idea de las posiciones de las partículas. Luego vamos a tener la cantidad de partículas, el número. También es una magnitud que se podría llegar a determinar. Si bien no es por ahí difícil hablar de esta cantidad, pero el número de partículas lo vamos a asociar, ya van a ver en un rato, con la masa de las partículas y con el número de moles. Luego tenemos la presión, que vamos a definir la presión como una magnitud macroscópica, porque ustedes ya tienen idea de lo que es la presión en física 1, ¿no? ¿Saben lo que es la presión? Es la fuerza que se ejerce en un área. Claro, es la fuerza distribuida en un área, ¿no? ¿Es una magnitud escalar o vectorial? Escalar. Es escalar, bien. ¿Cómo imaginamos la presión acá, en este caso, del recipiente contenedor de las partículas? Contra las paredes. Claro, con las paredes, pero vos sabés que el concepto va un poco más allá también. Hay presión hacia el interior también. El tema es el siguiente: yo tengo la superficie del recipiente y viene una partícula siguiendo una trayectoria, un MRU, de masa M, ¿no es cierto? Choca. Es una especie de reflexión lo que ocurre. Hay un intercambio, digamos, hay una especie de reflexión siguiendo las leyes de la conservación de la cantidad de movimiento lineal y el ímpetu. Ustedes ya saben de física 1, el ímpetu es la... Se crea un efecto de acción y reacción, profe. ¿Cómo? Se crea un efecto de acción y reacción. Totalmente. Hay un efecto de acción y reacción aquí. Es un principio general. Les decía, el ímpetu de una fuerza que era igual al cambio en la cantidad de movimiento de la partícula. En este caso, el cambio se va a dar por el cambio de dirección perpendicular a la superficie. Entonces, la fuerza aplicada va a ser una fuerza que aplica a la superficie. El instante del choque es un choque elástico, no es un choque de tipo elástico, porque en este ámbito de estudio no tiene sentido hablar de un choque plástico. Porque cuando hablábamos de choque plástico, mencionábamos que la energía cinética, básicamente, de las partículas, se transformaban en otras formas de energía, tales como calor o energía de deformación. Como acá estoy suponiendo que las paredes no se deforman, que las partículas no se deforman, no hay trabajo de deformación, tampoco hay, digamos, porque vamos a ubicar el calor y la temperatura, como ya le hablamos en las clases anteriores, relacionarlo con la energía, en este caso del gas, relacionarlo con la energía cinética de las moléculas.
Entonces, no tiene sentido hablar de calor y temperatura si estamos hablando del movimiento de las moléculas, imagínense. Entonces, los choques van a ser elásticos desde el punto de vista energético, y no hay pérdida de energías, pero sí hay cambio en el momento, la cantidad de movimiento lineal, por el cambio de dirección. Entonces, ese cambio de dirección lo hace el choque, y el impulso que aplica la fuerza en el instante del choque es una fuerza. Si contemplamos el hecho de que hay muchísima cantidad de partículas chocando contra las paredes, hay una fuerza distribuida. Por más que una partícula choque y después se va, seguramente después le sigue otra, haciendo un choque también y yéndose, pero es un continuo. Esto tiene solución de continuidad, es una fuerza que está aplicada en forma continua por los choques de las partículas contra las paredes. Entonces, hay una fuerza distribuida, hay un principio de acción y reacción aquí, por supuesto. Pero el tema es que observar la fuerza distribuida en forma perpendicular a la superficie me genera el concepto de presión como el módulo de la fuerza perpendicular a la superficie en un área determinada. Por eso pongo un delta como para decir, bueno, yo sé que hay una fuerza totalizada si se quiere, pero tomemos un área, tomemos la fuerza, el delta de fuerza sobre esa área, sobre área. Entonces, esto me da la presión que en MKS se mide en Newton sobre metros cuadrados, que es Pascal. La unidad de presión en MKS es el Pascal. Como por allí es una magnitud que queda un poco chiquita para las, por ejemplo, comparando con la presión atmosférica normal, hay veces que seguramente han escuchado que la presión atmosférica se da en hectopascales, ¿no? Como un múltiplo de la unidad Pascal. Y en cuanto a unidades de presión tenemos otras más, ¿no? Por supuesto, tenemos las atmósferas, hablar en bar, en libras por pulgadas al cuadrado, PSI, o kilogramos por centímetro al cuadrado. Son todas unidades de presión que, por usos y costumbres, en la técnica o en el ámbito doméstico se utilizan en algunas ocasiones para un caso y para otro. Por ejemplo, cuando uno va a cargar gas en el auto, la presión que se mide allí, miden la presión en bares, ¿no? La presión, porque son altas presiones. Y un bar es más o menos 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Pero yo creo que por usos y costumbres, nombrar kilogramos por centímetro cuadrado propiamente es una frase larga. Entonces, no sé bien cómo vino el tema del bar, pero como es más o menos lo mismo en cuanto a cantidades, hay una ligera diferencia, se prefiere hablar en bar. Pero en la técnica normalmente siempre se hablaba en kilogramos por centímetro cuadrado de presión. Bueno, en realidad el tema de las unidades no es un tema que a mí me apasione mucho. Esto están en las tablas de conversión de unidades, ¿no? Entonces, ahí estamos con el Pascal para medir la presión. Y fíjense que, como acá estamos con los cambios de la dirección de las velocidades, con el cambio de la dirección de las velocidades, acá la presión toma en cuenta indirectamente la presión, las velocidades de las partículas. Esta magnitud presión toma en cuenta las velocidades. Y otra magnitud que toma en cuenta las velocidades, que ya lo hemos hablado, es la temperatura. La temperatura, por ejemplo, en grados centígrados,
la relacionamos con la energía cinética promedio que tiene una masa de material, ¿no? Como energía interna. Vamos a definir un poco más en concreto el concepto de energía interna, pero imagínense que en este caso del gas, como son partículas que se mueven en forma independiente, mayormente la energía que contienen es energía cinética, y relacionamos entonces la temperatura del gas con la energía cinética, y así a través de la energía cinética también con las velocidades. Entonces, con estos 4 parámetros macroscópicos que se pueden medir en un laboratorio, podemos hablar de la evolución y el estado actual y la evolución de un sistema gaseoso. ¿Sí? No, esto es el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. ¿Te acordás en física 1 que se veía? No, esta es variación de la velocidad. ¿Te acordás? La partícula viene con una velocidad, no cambia el módulo, pero cambia la dirección. Y mientras más fuerte, con más velocidad venga, más va a ser el cambio de la delta V, y mayor va a ser la fuerza de aplicación, la fuerza instantánea que la pared le aplica a la partícula en el instante del choque para cambiar la dirección, ¿no? Perdón, delta P acá. Había puesto delta V recién, no, delta P, el cambio de la cantidad de movimiento lineal. No confundir esta P con la P de presión, ¿no? Sino que da la causalidad que en física 1 a la variación de la cantidad de movimiento se le llama P, delta P, vector. Le pongamos así, lo remarquemos como para identificar que no es lo mismo. La presión es un escalar, la cantidad de movimiento lineal es un vector. Bueno, de estas 4 magnitudes macroscópicas, acá vamos a ver que hay 2 que son integrales o extensivas. Porque si pongo en contacto, por ejemplo, 2 subsistemas, que si convengamos que es el mismo estado térmico, y los junto, lo que se obtiene es un aumento de volumen, una suma de volúmenes. Entonces se habla que el volumen es una magnitud sumable extensiva, lo mismo que el número de partículas. Si yo 2 subsistemas los uno para formar un sistema único, el número de partículas del sistema único va a ser la suma del número de partículas de los 2 subsistemas anteriores. No, lo mismo el volumen, ¿no? Entonces, estas son extensivas o integrables, y la presión y la temperatura, en cambio, se dice que son magnitudes intensivas, porque son de tipo promediadas. La presión, por ejemplo, es una fuerza distribuida por unidad de área. Acá hay un concepto de especificación, fuerza por unidad de área. La temperatura, habíamos dicho que es la cantidad de energía por unidad de masa, por unidad de materia, contemplando
toda la materia, entonces, pero al hacerla por unidad, se especifica. Entonces, la presión y la temperatura son parámetros intensivos. Otra forma de observar eso, haciendo la comparación de colocar dos subsistemas y unirlos, es que si, por ejemplo, un sistema estaba a una determinada presión y un segundo sistema está a otra presión y los uno, directamente los junto, partículas gaseosas, la presión resultante va a ser una presión intermedia con algún valor medio entre las presiones de los dos subsistemas iniciales. ¿Se entiende? Lo mismo la temperatura. La temperatura es un parámetro que también, si yo pongo dos subsistemas que estaban en principio a distinta temperatura y los uno, supóngase que a través de una pared diatérmica, o sea, que conduce el calor, después de un tiempo de relajamiento o de equilibrio, la temperatura final va a ser la misma y va a ser un valor intermedio entre las temperaturas iniciales de los sistemas originales. Entonces, por eso se habla de magnitudes intensivas. Así es como se comportan estas magnitudes y les vamos dando el perfil, ¿no? La forma de cómo se comportan. Profe, eso no necesariamente, no, o sea, pueden unirse más de dos, ¿no? Y promediarse entre las tres, por ejemplo. Sí, sí, por supuesto, si son más subsistemas, la temperatura va a estar en algún valor intermedio entre la temperatura máxima del subsistema que tenga la temperatura máxima y la temperatura del subsistema que tenga la temperatura mínima. Por ahí en algún valor intermedio va a estar. Entonces, a partir de querer determinar el estado del sistema presente, yo digo que midiendo la presión, la temperatura, el volumen y el número de partículas o la masa, vamos a determinar el estado del sistema. Entonces, supongamos que tenemos el gas en un cilindro, como dijimos hace un rato, con una tapa, que a esta tapa yo, a través de una fuerza de control exterior, puedo controlar la posición o el desplazamiento del pistón. Entonces tengo las moléculas de gas allí adentro, entonces digo, bueno, vamos a medir con un manómetro, pongo un conducto que me conduzca a un instrumento de medición que me mida la presión. Puede ser que la mida con una presión manómetro diferencial, con un manómetro de presión absoluta. Y también voy a colocar un termómetro, pongamos termómetro con escala Celsius, para medir la temperatura en grados centígrados del gas. Y por supuesto con una escala, yo puedo adaptar una escala donde pueda medir la posición del émbolo, como un largo L, multiplicada por la sección S del cilindro, me da el volumen. Entonces puedo medir volumen, presión, temperatura, y el número de partículas
supóngase que lo determine por la masa. Peso el recipiente vacío, coloco el gas, lo peso con gas, determino por diferencia de pesaje la masa del gas. Entonces todo eso es plausible de poder realizarse, ¿no? Entonces, vamos a representar gráficamente. Normalmente en la representación se adopta un sistema de coordenadas cartesianas, donde colocamos un parámetro intensivo como la presión y un parámetro extensivo como el volumen, y que en un estado de equilibrio, el sistema lo voy a poder representar como un punto estable en este diagrama. Entonces, ¿qué sería un estado de equilibrio? Bueno, ahí viene la cosa, ¿no? Por allí se habla que los estados termodinámicos de la materia en general no se estabilizan nunca, en el sentido de que incluso hasta hay decaimientos nucleares que duran ciclos, ¿no? El tema del estado de equilibrio es digamos, absolutamente por allí no podría ser. Pero podríamos contemplar el hecho de que en un tiempo, digamos, de evolución o un tiempo de laboratorio que podemos manejar a voluntad y tomarnos todo el día para esperar a ver lo que pasa, podemos establecer que el estado de equilibrio es cuando los instrumentos de medición, yo tengo un sistema allí encerrado en el recipiente, y los parámetros que yo estoy midiendo se estabilizan y se mantienen por un tiempo relativamente grande, ese estado está en equilibrio. ¿Podría repetirlo, profe? Digo que yo tengo el sistema gaseoso encerrado en un recipiente y estoy permanentemente midiendo la presión, la temperatura y el volumen, ¿no? Si no hay intercambio de masa de gas, no se pierde gas y no se gana gas, entonces la masa, el número de partículas, básicamente está estable. Si considero el volumen estable y mido la temperatura y mido la presión y dejo pasar un tiempo de estabilización, si se quiere, y se mantiene estable eso, digamos, por horas, idealmente por horas, estaría en condiciones de decir que el sistema está en un estado de equilibrio cuasi estático. Profe. En contraposición al estado de equilibrio absoluto, que dijimos que por allí es imposible. Entonces, el recipiente tendría que estar al vacío para que se mantenga el estado de equilibrio, ¿verdad? No, el recipiente contiene un gas, contiene el gas que estamos observando. Ah, claro, sí, ahora entiendo. Profe, ¿se puede decir como que se mantienen constantes? Claro, son los valores que se mantienen constantes entre dos mediciones diferentes, supongamos. Yo mido a las 8 de la mañana y vuelvo a medir a las 9 de la mañana. Y las mediciones arrojan el mismo resultado. Si yo soy consciente de que no produzca, entre medio no realicé ningún cambio, entonces en toda esa hora el sistema estuvo en estado de equilibrio. ¿Se entiende? Sí. Entonces un estado estable, metaestable quiere decir cuasi estable, son todas palabras que significan que dentro de la posibilidad humana estamos en un estado de equilibrio. Lo que puede pasar es que pasen cosas, que se mueva el pistón o que le dé más energía en forma de calor o le saque calor al sistema, lo saque del equilibrio, y en ese caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, todo lo que vamos a hablar nosotros
en física 2 va a corresponder a los estados de equilibrio. O sea que si yo realizo cambios que hacen a que el sistema salga de la posición de equilibrio, salga del estado de equilibrio, voy a esperar un tiempo de relajamiento luego de los acontecimientos para asegurarme que el segundo estado también sea un estado de equilibrio. O sea, profe, sería esto. Sí. Tenemos a este cuerpo físico con un gas en un estado en equilibrio, visto Sí. en un estudio, analizado en un laboratorio, ¿no? Pasado Sí. un determinado tiempo. Nosotros lo que hacemos es agregarle calor para conseguir un nuevo estado de equilibrio. Claro, o cambiar la posición del pistón. No nos olvidemos que lo puedo controlar. Y en ese caso, evidentemente, van a cambiar las posiciones y las velocidades de las partículas en general. Entonces, algunos parámetros de esto van a cambiar, ¿no? Lo que yo quiero asegurar es que el segundo estado que yo observe también va a ser un estado de equilibrio. Conste por ahí. Tendrá un volumen 2, tenía un volumen 1, presión 1, y este tendrá un volumen 2. ¿Cómo hice para llegar de acá hasta acá? Ese es un gran dilema, porque ¿cómo puedo saber yo si por ejemplo, si las variaciones fueron espontáneas, si fueron rápidas? ¿Por dónde evolucionó el sistema? Un gran signo de pregunta. Cuando a mí la evolución fue rápida y no me dio tiempo de medir. Porque acá hay dos tiempos que hay que considerar. Por un lado, el tiempo que tardo, el tiempo t, llamemos T1, que tardo en realizar todas las mediciones. Yo tengo que medir, cada vez que voy a determinar el estado del sistema, tengo que medir la presión, la temperatura y el volumen. Y además tengo que esperar que se estabilicen los valores, ¿no? Porque si no se estabiliza, no puedo medir ¿No es el algo que principio del Lechartelier o una cosa de eso, profe? ¿Cómo? ¿Ese no era el principio del Lechartelier, algo así que habíamos visto el año pasado? ¿A dónde? ¿En química sería eso? Sí, creo que decía que cuando modificaba el estado de equilibrio por un cambio en un parámetro, una cosa así, se desplazaba la posición de equilibrio, una cosa así. Siempre buscaba el equilibrio. Claro, puede ser que desconozco específicamente ese principio que decís vos, pero eso, sí, si ustedes han visto química, ¿en química han visto gases ideales? Sí, lo vimos. Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, llego un poco con la noticia tarde, ¿no? Con el diario de lunes. Sí. Pero bueno, lo vamos a tratar de analizar de acuerdo a lo que... A lo mejor yo ahora les transmito otras ideas. ¿Ustedes han visto cómo se llega a la ecuación general de estado de los gases ideales? La de P por B igual a N por R por T. Sí, ¿cómo se llega a esa ecuación? Ah, sí. ¿Sí? Bueno. No, pero explíquelo, profe, porque es otro punto de vista, no es el mismo. Claro. Sí, Sí, profe, sí. explíquelo porque hay muchos que desde noviembre que no vemos química. Más como física, ¿no? Claro. Entonces, hay un tiempo T1 de mediciones. Que contempla la medición en sí y el tiempo de espera para que se estabilice, ¿no? Yo tengo que dejar pasar mínimamente entre dos mediciones, T1, supongamos que tenemos una escala de tiempo acá, T1 realizo la medición del estado 1
y el tiempo que demoro en realizar la T2 para las mediciones del estado 2, y los intervalos de tiempo supongamos que son los mismos, pero no los puedo superponer a estos dos tiempos, ¿no? Porque ahí, digamos, ya estaría pateando el tablero de las mediciones. Entonces, yo tengo que dejar pasar un tiempo y en lo posible que estos tiempos estén separados para que determinar los estados de equilibrio. Luego, si hay procesos intermedios de cambios, ya sea mover el pistón o darle calor, que ocurran entre T1 y T2, lo que pasa ahí no lo conozco. No sé por qué no me dio tiempo de medirlo. No hay un tiempo de ensayo de laboratorio que pueda determinar qué es lo que acontece entre medio. Entonces, a lo sumo, muchas veces en química, seguramente, o ahora en física, vamos a hablar de que se va a realizar una transformación y se va a ir del estado 1 al estado 2, siguiendo una línea de evolución en trazo continuo. Y le llamamos transformación. Pero ¿qué pasa? Esto del trazo continuo es una idealización. Porque para hacer el trazo continuo yo tengo que tener conocimiento de los estados sucesivos infinitesimales, los cambios infinitesimales entre uno y otro. Tan chiquito como uno quiera, digamos, esa sucesión de estados diferenciales. Y así yo podría construir una línea continua. Pero como las mediciones y los estados estables toman su tiempo, a lo sumo lo que tengo es una sucesión de puntos. Y digamos que para trabajar, vamos a trabajar con una sucesión de estados cuasi estáticos, tan pequeños uno del otro como uno quiera, sería la forma de llevar la sucesión de puntos a una línea. Nosotros por ahí vamos a idealizar de que vamos a hacer las transformaciones siguiendo la línea continua. Cuando uno sigue la línea continua, se habla de una transformación reversible. Profe, ¿y cuándo sabemos Sí. que es línea continua o línea de puntos? La realidad es que la línea continua no la vamos a lograr. No la vamos a lograr. Sería estar Pero, constantemente al frente del experimento, digamos. La línea continua. claro, tenés que estar Todos los permanentemente puntos exactos. midiendo y no te va a dar tiempo de medición. Los acontecimientos no te van a dar tiempo a medir. Los cambios que están ocurriendo. Se habla de un cambio espontáneo. Suponete la explosión de un gas en la cámara de combustión del motor de un auto, la compresión súbita del aire en un compresor de aire, cuando se mueve el pistón para arriba. No hay forma de ver cómo evolucionó el sistema en ese cambio. ¿Se entiende? Es muy Profe, tengo una rápido. pregunta. Pero Sí. si cambia el estado, pero en el caso anterior vimos que decía que seguía estático, o sea que mantenía todo lo mismo, entonces seguía en equilibrio. Pero si cambia de estado, ¿no generaría un cambio en el equilibrio? Claro, pero me voy a otro estado de equilibrio. Y yo lo que voy a tratar de relacionar es los distintos estados de equilibrio, qué leyes siguen, de cómo se comportan desde el punto de vista de poder evaluar hacia dónde, cómo se va a comportar el sistema, buscar algunas leyes, algunos patrones de comportamiento que me sirvan a mí para conocer la evolución del sistema. Ahora llegamos a las leyes que son las leyes de Gay-Lussac y Boyle-Mariot, ¿no? Pero antes de llegar a eso les recalco, nosotros vamos a trabajar en esta materia como si las transformaciones fueran líneas continuas.
eso habla de una transformación reversible. ¿Por qué es reversible? Porque como conozco todo el camino del proceso, puedo volver por el mismo camino. Exactamente por el mismo camino. En las transformaciones reales, que son irreversibles, eso no es así, porque a lo sumo puedo conocer puntos muy separados entre sí, donde yo conozco qué es lo que pasa, pero entre medio de los dos puntos no sé lo que pasa. Entonces, a la hora de querer volver del estado 2 al estado 1, entre dos puntos no sé por dónde ir. Eso Entonces, pasaría en los gases reales. acá estamos hablando de transformaciones reversibles o irreversibles. Las transformaciones reversibles son las que vamos a trabajar en física 2. Pero tomar en cuenta que tiene su limitación, el concepto, porque cuando vayamos a la realidad vamos a encontrar diferencias. Van a aparecer diferencias por esta cuestión de que en la realidad no trabajamos con transformaciones reversibles. Profe, entonces la transformación reversible sería la que yo conozco todos los puntos del estado, digamos. Claro, puedo conocer los estados incluso tan cercanos como yo quiera uno del otro, una idea analítica casi. En el límite me da un continuo, que vendría a ser una línea continua. ¿Se entiende? Bueno, entonces, con eso en vista, vamos a ver las leyes de Boyle-Mariotte y Gay-Lussac. Vamos a empezar por Boyle-Mariotte. Supongamos que tenemos el sistema entonces en el cilindro, auscultado entonces por el manómetro, midiendo la presión, un termómetro, en grados centígrados, supongamos, y que yo puedo controlar la fuerza exterior. Aplico el pistón, controlo la posición del pistón. Entonces supongamos que yo rodeo este recipiente con un material a una determinada temperatura y que este material tenga una gran capacidad calórica. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ganar o ceder calores sin cambiar, sin modificar prácticamente su temperatura. Por ejemplo, el agua que tiene una gran capacidad calórica, podría ser agua caliente a determinada temperatura, como que tengo un control de temperatura para el agua, que rodea este cilindro. Entonces, eso lo que me permite a mí es que en los estados estables, en los estados de equilibrio, el termostato le transfiere o le quita el calor al gas dentro del recipiente para mantener la temperatura constante a una temperatura constante, que es la temperatura, por supuesto, del termostato. ¿Se entiende? Supongamos que la temperatura del termostato yo la puedo controlar y elegí dejarla fija. Entonces, lo que vamos a hacer es ir modificando la posición del pistón a ir verificando qué es lo que pasa con la presión. Bueno, la ley de Boyle-Mariotte dice que a temperatura constante la presión medida por el volumen es una constante. Fíjense que intuitivamente
Pensemos un poquito, uno entiende que si sube el pistón, como la temperatura es la misma, la energía cinética media es la misma, ¿no? O sea que las velocidades de las partículas van a ser las mismas. Cuando yo subo el pistón para arriba, hay más espacio para moverse. Entonces, las partículas de gas tienen mayor superficie donde poder chocar sobre el recipiente. Mayor superficie, menor presión. A igualdad de fuerzas de ímpetus, menor presión. Fíjense que hay una relación lógica de que va a haber una relación inversamente proporcional entre la presión y el volumen. Por otro lado, piensen, yo les decía hace un ratito cuando le definí la presión, ahora que me estoy acordando, mencionarles de que la presión no solamente se encuentra aplicada sobre las superficies límites del contenedor, sino que también hacia el interior. Si yo, por ejemplo, coloco una superficie real o imaginaria dentro del seno del gas, si es imaginaria, si es virtual, tiene toda la capacidad de recibir los choques de las partículas. Entonces, a la hora de corporizarse o de hacerse real, efectivamente recibe todos esos choques. Entonces, la idea de la presión no es que solamente está distribuida sobre la superficie contenedora, sino que el gas tiene la presión incluso hacia su interior, y hace todo el efecto también allí, que tengan que hacer la presión sobre el gas, también lo hace hacia el interior del gas. Entonces, a la hora de representarlo en un diagrama presión-volumen, a esta ley de Boyle-Marriott, por supuesto que para los estados estables van a ser una sucesión de puntos separados, comprendida dentro o contenida, digamos, por una hipérbola de tipo equilátero, hipérbola equilátera, efectivamente. La forma va a depender, por supuesto, de las escalas de las unidades con el dibujo, pero es una hipérbola equilátera. Entonces, esta se llama isotérmica. O sea, que si a mí en el diagrama de presión-volumen se me ocurre dibujar cualquier hipérbola, seguramente pertenece a una isotérmica. Ahora veamos qué lógica tiene el orden de las isotérmicas. Imaginemos que si vamos de un estado inicial a una determinada temperatura T1 y vamos a un estado final a otra isoterma de temperatura T2, evolucionando, le doy calor al gas, le doy energía y sube la temperatura, porque, digamos, esta sería como una transformación a volumen constante. Si yo le doy si yo le doy energía a volumen constante, le estoy dando más velocidad, más energía cinética. Más energía cinética por unidad de volumen, le estoy dando más temperatura. Y aumenta la velocidad, aumenta la presión. O sea que hay una relación de orden de dos isotérmicas, de tal manera que hacia las isotérmicas más cerca del origen, como T1, va a corresponder a una temperatura menor que T2, que está más alejada del origen. Ahí hay una relación de orden, entonces, de las isotérmicas.
Profe, ¿Sí? ¿esa sigue siendo la ley de Boyle-Marriott o cuando cambia la temperatura? No, no. La ley de Boyle-Marriott es para la temperatura isotérmica. Yo acá lo que te quise hacer ver es que hay un orden de magnitud de las temperaturas con las isotérmicas, que mientras más se alejan las isotérmicas del origen de la representación, más se alejan estas hipérbolas, es más alta la temperatura. Después están las leyes de Gay-Lussac. Que dicen lo siguiente. Están los procesos isobáricos e isocóricos, donde en un diagrama presión-volumen, un proceso partiendo de un estado inicial, por ejemplo, estado 1, nos vamos a presión constante hasta un estado 2. Este sería un proceso isobárico. Isobárico significa a presión constante. En este caso, yo al recipiente contenedor del gas, ¿qué hago? Le vamos a dar energía en forma de calor, vamos a controlar la fuerza exterior de tal manera que sea una fuerza constante. Si la fuerza es constante, el área del émbolo es constante, entonces la presión va a ser constante. ¿Se entiende? Entonces, lo que va a cambiar efectivamente es el volumen, porque a medida que le voy dando más energía, el aumento de velocidad, la temperatura, ¿no es cierto?, el aumento de la energía cinética media hace que la presión aumente. Si la fuerza exterior es constante y la presión aumenta, la fuerza interior que le hace el gas al émbolo lo empuja. Lo empuja y lo vence. Entonces, en ese proceso de movimiento, por supuesto, estamos dentro del no equilibrio, estamos dentro del concepto de transformaciones irreversibles, porque están modificándose los parámetros, ¿no? Pero yo puedo hacer los cambios en el desplazamiento muy suaves, muy despacio. Imaginar que lo puedo hacer lentamente. O por allí lo que tendría que hacer lentamente es la transferencia de calor también, tengo que controlar la transferencia de calor que no sea muy rápida como para no sacar de estado cuasi estático la evolución de la transformación. ¿Se entiende? Entonces, si yo puedo manejar eso, estaría en condiciones de decir, bueno, voy a hacer una transformación isobárica. La transformación isocórica sería ir del estado 1 a un estado, supongamos E2', a volumen constante. Siendo a volumen constante, lo que hago en este caso es fijar la tapa, ponerle unas clavijas ahí para... No hace falta siquiera aplicar un control exterior, sino que queda clavada allí. Mantengo el volumen constante, le doy energía en forma de calor
aumento la energía, aumento la temperatura, y lo que se manifiesta es que al aumentar las velocidades, aumenta los ímpetus de reacción con los choques con las paredes, aumenta la presión. Entonces eso es lo que pasa con una isotonia. Fíjense que en las dos suposiciones, en los dos sentidos de las transformaciones, yo lo que hice fue darle calor al sistema. Hay una convención de signos respecto a la transferencia de calor, creo que ya les había hablado en el video que grabé, que se grabó la semana pasada, que un sistema cuando absorbe calor es positivo. Y cuando cede calor, ese calor es negativo. Entonces, en estos casos que yo estoy aumentando la energía molecular, lo que estoy haciendo es dándole calor Q positivo. Y la evolución de los sistemas, si uno se fija en el concepto de las adiabáticas, por acá pasa una adiabática, póngase por acá pasa otra, por acá pasa otra, es tal que aumento la temperatura al darle calor. Me voy hacia adiabáticas de orden mayor temperatura. ¿Sí? Claro, yo cuando fijo la tapa del cilindro, mantengo el volumen constante en esta transformación. Si yo le doy calor, el sistema evoluciona, y si yo le doy el calor en forma de espacio, como para que evolucione en forma cuasi estática, yo puedo dibujar los estados de equilibrio sucesivos y animarme también, ¿por qué no?, a trazar una línea. Lo que ocurre cuando yo le doy esta energía en forma de calor a las moléculas, aumenta la energía media, la energía por unidad de masa, o sea que aumentan las velocidades. Se aumentan las velocidades, salto del teorema de la conservación, del impulso y la conservación del movimiento, de la cantidad de movimiento, que a mayores módulos de velocidad, los cambios en el delta P van a ser mayores, la fuerza impulsiva va a tener que ser más grande, y la fuerza en tiempo y en espacio, o sea, la presión va a ser también mayor. ¿Entienden? Profe, ¿y cómo sería? ¿Existe como si fuese el proceso inverso de pasar de un equilibrio, o sea, en lugar de estar el equilibrio 2, que sea el equilibrio 1 y volver? O sea, sacarle energía, me explico, que libere energía. Sí, existe el proceso inverso donde yo le quito energía, le quito calor, si supongamos a volumen constante, y el sistema estaría volviendo al estado inicial, que es la transformación inversa. Gracias. Sí. Profe. ¿Sí? A presión constante, a mayor temperatura y mayor volumen. Sí, seguro. Hay mayor volumen. Porque fíjate cómo es el orden de posición de las isotermas, ¿no? Entonces, ¿qué dicen las leyes de Gay-Lussac? ¿Sí? ¿Alguien me
¿Cuál sería la consulta? Sí. Sí. Claro, sería reversible, sí. Yo podría hacer la transformación inversa siguiendo el mismo camino porque conozco palmo a palmo el camino, ¿se entiende? Bueno, lo que dicen las leyes de Gay-Lussac es que volumen final para un proceso, digamos, isobárico, volumen final es igual a volumen inicial. No, vamos a poner así. Volumen igual a volumen cero por el binomio de dilatación 1 más alfa P, T menos Tc. ¿Ustedes ya vieron con Javier binomio de dilatación? Sí, lo vimos por arriba. Hoy. Bien. Este paréntesis grande es lo que se denomina el binomio de dilatación. Alfa P es el coeficiente, en este caso volumétrico, ¿no? Es el coeficiente de dilatación del gas a presión constante. Entonces, este aumento en el volumen a presión constante, de E1 hasta E2, podemos entonces expresarlo de esta forma, en forma lineal con la temperatura. Tanto Boyle-Mario como Gay-Lussac son leyes que se han puesto a prueba. O sea, no es que a alguien se le ocurrió a don Gay o a don Boyle enunciar, se despertaron un día y enunciaron las leyes, sino que tienen todo un sustento experimental. Ellos hacían las experiencias, cientos de experiencias habrán hecho y habrán llegado a esas conclusiones, ¿no? Ahora, hace un ratito me mencionaba el tema del gas ideal y el gas real. Bueno, acá vamos a hacer la diferencia porque el gas ideal, vamos a llamar gas ideal a aquel gas que cumple exactamente las leyes de Broglie-Mariotte y Gay-Lussac. Profe, una duda. ¿Sí? El valor numérico 1, ¿de qué sería? No, este valor, ¿de dónde viene, decís vos? Claro. Viene el hecho de que si T es igual a T0, este paréntesis es 0 y el volumen tiene que ser igual a B0. O sea, se mantiene el volumen constante si no hay cambio de temperatura. Este 1 viene a propósito de contemplar esa posibilidad. Si no, lo podés ver también por el lado de que un delta B, un cambio en el volumen, proponer que sea una constante con el cambio térmico. Es decir, bueno, yo voy a proponer que la naturaleza se comporta en forma proporcional, en forma lineal, y decir, bueno, ante un salto térmico delta T, el cambio de volumen delta B se rige a través de una constante. Esa es otra forma de proponerlo. Entonces, en este caso, fíjate de dónde sale el 1. O sea, estamos claros que yo propongo una relación lineal entre los cambios de volumen y los cambios de temperatura. Ahí sí. Sí, profe, se entiende. Bueno, ahora vamos a ver de dónde viene el 1, porque yo a partir de esta proposición,
yo tendría que integrar ambos miembros, o decir, bueno, vamos a hacer la propuesta diferencial para contemplar los cambios minúsculos aún en el límite diferencial, y esto sería diferencial B igual a alfa P diferencial T. Entonces acá, para integrar la ecuación diferencial, yo tendría que plantear acá integrales en ambos miembros. Acá voy a integrar entre B0 y B. Vamos a primar acá para no confundir el parámetro de integración con los límites de integración. Y acá voy a integrar entre T0 y T. Acá le pongo prima también. Entonces, ¿qué me va a quedar cuando pueda hacer esas integrales? Vamos a ir acá. Acá me va a quedar B menos B0. Y de este otro lado, si alfa P es constante con la temperatura, que esa es la otra cosa que hay que ver, si alfa P es constante, sale afuera la integral, y me queda integral diferencial T, que va a ser T menos T0. Acá me está faltando algo. Acá lo vamos a referir al volumen inicial. Me faltó acá multiplicar por B0. O sea, dentro de esta expansión tengo que contemplar las unidades. Este me tiene que dar en volumen. Alfa P está en 1 sobre grados centígrados y delta T en grados centígrados. Las unidades me tienen que quedar congruentes de un lado y del otro. Entonces acá me faltó B0. Diferencial T. Entre T0 y T. Entonces, al hacer esto, al hacer la integral para alfa P constante, acá me queda B0. Entonces, este menos lo puedo pasar para allá y me queda B igual a B0 más B0 por alfa P por delta T. Y acá saco factor común B0 y me queda 1 más alfa P por delta T. O sea, de ahí viene ese 1, de considerar el estado inicial, o de dónde partimos. En realidad acá, la propuesta debe ser el cambio relativo delta B sobre BC. Bueno, entonces, de ahí sale ese 1 que me preguntaba. Esto se conoce como el binomio de dilatación. Y el 1 este también lo podés observar como que si delta T es 0, el volumen no se tiene que dar 0, sino que tiene que quedar como el volumen inicial. Y este 1 juega el papel ese, de que si este término se anula, queda el 1 para determinar el volumen final. Profe, en el de despeje no paso, ¿el 1? El 1 apareció cuando yo saqué el factor común B0. ¿Lo ves?
cuando yo tenía B menos B0 igual a B0 por alfa P por delta T. Yo paso sumando para allá. Y de ahí saco factor común B0. ¿Se entiende? Profe, este binomio lo enunció Gay-Lussac. Sí, sí, es una de las leyes de Gay-Lussac para las transformaciones a presión constante. La otra ley de Gay-Lussac es respecto a la transformación isocórica, que la presión también varía en forma lineal con la temperatura. Se hace el mismo esquema, la misma propuesta, y que me queda uno más alfa B, T menos T0, también con un binomio de dilatación, pero esta vez a volumen constante. No se dilata el espacio, no se dilata el volumen, sino que lo que cambia es la presión. Y en este caso a se le llama coeficiente de dilatación a volumen constante. O sea que dentro de las transformaciones notables que se llaman, tenemos la isotérmica, que la vimos con la ley de Boole-Mayer, la isocórica y la isobárica. Entonces, estas son las leyes de Gay-Lussac. Entonces vamos a definir, como les decía hace un rato, el gas ideal como aquel que cumple estrictamente las leyes de Gay-Lussac y Boole-Mayer. Si es un gas ideal, vamos a hacer acá una experiencia también pensada, es decir, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir de una isoterma a temperatura T0, estado inicial E0, P0 y B0. Y vamos a ir a otra temperatura superior de las dos maneras, a través de un proceso isocórico y a través de un proceso isobárico. Estos dos estados finales, como más o menos un dibujo parecido a lo que hicimos recién. Estos dos estados finales tienen relación entre sí porque van a estar sobre la misma isotérmica a temperatura T. Entonces, la presión, llamemos acá, a esta le vamos a llamar presión P. Y a le vamos a llamar volumen B. Para el estado 2, la presión por el volumen es constante. P por B0. Y para el estado 1, que está en la misma isotérmica, esta constante va a ser la misma. Entonces, P0 por B, para esto, digamos, este es el estado 2 y este es el estado 1. Misma isotérmica. Entonces,
esto es porque cumple Boyle-Marriott. Si planteo también que cumple Gay-Lussac, la presión P va a ser P0 por el binomio de dilatación. P por B0. Y que va a ser igual entonces a P0 por B, donde B es B0 por el binomio de dilatación. ¿Qué quiere decir esto? Ese planteo de que cumple con las dos leyes el gas ideal. Esto lo puedo cancelar con este con este. Después voy a poder cancelar los unos. Y después el salto térmico. En definitiva, acá lo que se ve es que si el gas es un gas ideal, los coeficientes de dilatación a volumen y a presión constante son iguales. Entonces, no se olviden la importante definición de gas ideal. Cumple Boyle-Marriott y Gay-Lussac. Y a partir de eso, los coeficientes de dilatación a volumen y presión constante tienen el mismo valor. Bueno, ¿y qué han dicho las experiencias, los resultados experimentales con respecto, por ejemplo, al coeficiente de dilatación? Alfa. O sea que ahora directamente le vamos a llamar alfa. Bueno, hay que hacer las mediciones con un gas que, dentro de lo posible, cumpla con esto de Gay-Lussac y Boyle-Marriott. Bueno. Para eso, lo que se hace es hacer la experiencia con el gas de hidrógeno. El gas de hidrógeno es un gas de referencia. Así como el agua era un material de referencia para las experiencias calorimétricas, en el tema de dilatación de gases, el hidrógeno es un gas de referencia. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, al ser un gas conformado por el primer elemento químico, es el más liviano, el más, digamos, es la partícula más liviana desde el punto de vista atómico, ¿no? El hidrógeno, y el gas se forma con una combinación de dos átomos de hidrógeno. Entonces esta partícula, esta molécula de gas, es comparativamente con el resto de las moléculas de gas, es de las más chiquitas. Y el gas ideal, digamos, la idealización del gas, a partir de que las sustancias reales, los gases reales, también son los que están presentes en la naturaleza. Pero idealizamos el gas ideal como aquel en cuyas moléculas el volumen es un punto infinito, es un punto prácticamente cero. O sea que, ¿para qué se hace esto? Porque entonces el volumen de las moléculas del gas no intervienen en los cambios de volumen que se miden macroscópicamente, ¿se entiende? Si la molécula del gas ideal es tan diminuta que tiene un volumen despreciable, eso está bueno en camino a idealizar el gas. Y el gas hidrógeno tiene esa propiedad de que la molécula es muy chiquita. Imagínense lo que son los átomos complejos, los gases conformados por átomos complejos tienen otras estructuras, otros tamaños. Entonces, dejan de ser gases ideales. En el gas ideal también vamos a considerar, ya se los había dicho, de que
las moléculas no tienen interacción o potenciales fuerzas de cohesión entre sí. Y eso va a ocurrir más fácilmente mientras más separadas están, imagínense. Mientras más separadas están las moléculas del gas, más se van a arrimar a la condición de gas ideal. Y si encima el tamaño de la molécula es lo más chico que viene, bueno, estamos ahí. Entonces, un hidrógeno, por ejemplo, el gas hidrógeno, trabajado a altos volúmenes, o sea, bajas densidades, de tal manera de que tenga una concentración débil dentro del volumen del recipiente, y altas temperaturas, de tal manera de que al tener más velocidades, las probables fuerzas de cohesión pasen desapercibidas. Estamos en una situación donde el gas es más tiende a ser un gas ideal. Entonces, trabajando con hidrógeno en condiciones casi de gas ideal, el alfa que se llegó a determinar se midió 0,00366. Por acá tengo el número. 2,4. Y estas las unidades, por supuesto, es 1 sobre grado centígrado. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El gas, el hidrógeno, estaría dentro de un cuerpo rígido a una temperatura determinada, con una presión determinada, y ese sería el alfa que se determina? Claro, tendría que estar contenido en un cuerpo rígido, digamos, en un envase, en un recipiente rígido, y trabajando para saltos térmicos altos y a bajas densidades. Así es como se determinó el valor de alfa para un gas ideal. Va a tener que hacer un cambio de estado térmico, un cambio de temperatura, un cambio de volumen o un cambio de presión para poder medirlo. O sea, a partir del binomio de dilatación, vos podrías determinar por ajuste de una recta, lo que fuera, ajuste lineal. Si medís el volumen, tenés el volumen inicial. Podés medir, ajustando una recta, alfa con la temperatura. Delta T. ¿Sí? Entonces, seguimos trabajando con el gas ideal. ¿Qué hora va haciendo? ¿Tienen ahí a mano? Son las 10 menos 5. profe. Las 10. ¿Cómo? 10 menos 5. 10 menos 5. Bueno, sigamos un ratito más y ya vamos a tener que dejar antes de terminar con las ecuaciones de gas, de estado del gas ideal, pero les menciono entonces. En un diagrama presión-volumen, supongamos que parto del estado inicial E0 a P0, B0, y que por acá pasa la isotérmica T0. Pero no cualquier temperatura. Supongamos que vamos a partir de una temperatura de 0 grados centígrados. ¿Sí?
Y vamos a ir a otro estado, un estado E, a presión P y volumen B distinto, ¿no? Entonces, vamos a ir con la siguiente transformación. Y por acá, por supuesto, pasa una isotérmica de temperatura T. T mayor que T0, por supuesto. Entonces vamos a ir de la siguiente manera. Vamos a ir con una transformación isobárica hasta llegar a tocar la isotérmica de temperatura T. Y el volumen va a ser B'. Y luego vamos a ir por una isotérmica hasta el estado final E. Entonces, si es un gas ideal, lo que tenemos acá es que la relación entre E0 y E, ¿cómo va a ser? Bueno, por un lado, veamos esta isotérmica. Acá tengo que P por B tiene que ser igual a P0 por B'. Pero B', siguiendo Gay-Lussac, va a ser B0 por el binomio de dilatación. ¿Sí? Bueno, este es como es 0 grados centígrados, no hace falta ponerlo. Acá lo que vamos a tener es que la relación entre los parámetros de los estados de 0 y E va a ser P por B igual a P0 por B0, y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a acomodar esto. Vamos a acomodar. Acá este 1 lo voy a reemplazar por alfa sobre alfa. Cualquier número dividido por sí mismo es 1, así que no cambia nada. Y acá tengo alfa por la temperatura en grados centígrados de la temperatura final, ¿no? Entonces voy a sacar factor común alfa, y acá me va a quedar 1 sobre alfa más la temperatura en grados centígrados. Bueno, para los gases ideales, el alfa ese que recién les di la cifra, 1 sobre alfa vale 273,04. Entonces vamos a generar una nueva escala de temperatura que le vamos a llamar escala absoluta, que a diferencia de la escala centígrada, simbólicamente le vamos a poner una T mayúscula, que va a ser igual, esta escala absoluta, va a ser igual a 273,04 más la temperatura en grados centígrados. Y en escala absoluta le vamos a llamar las unidades, pasan a ser grados Kelvin. Ya no se habla en grados absolutos, no se habla en grados centígrados, sino que se habla en grados Kelvin. Entonces, en ese orden de cosas, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar? Sí. ¿Por qué se daba la igualdad de PB igual a PO0 por B'? Y esto es, sí, por la temperatura constante. Estamos sobre la misma isotérmica de temperatura T. Claro, y en la tercera, o sea, en la tercera no estaría en la temperatura 0. ¿Esta parte? Sí.
Está Claro, la otra isotérmica. Acá lo que hacemos es reemplazar B', que es un volumen intermedio, un volumen, digamos, de paso, por decir de alguna forma. Cuando voy del estado de 0 a este estado de prima, voy por una isobárica. Entonces, B' cumple el binomio de dilatación. Cumple Gay-Lussac. Profe, una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. ¿Por qué quedó delta sobre delta? Alfa sobre alfa. Alfa sobre alfa, quiero decir, perdón. Claro. No sé, el que me preguntó recién de esta igualdad, ¿de dónde venía? ¿Entendiste? O sea, entendí que la primera dos es por la temperatura constante, pero en la tercera ya la temperatura no es más constante. O sea, estamos hablando de la otra isotérmica. Pero es una isobárica. Estoy viendo la evolución isobárica. La relación entre E0 y E'. Y, o sea, se mantiene la igualdad. No, lo que hago es reemplazar B'. Acá lo que hago... Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Sí, hasta ahí sí. O sea, la temperatura es la misma, eso es lo que hace la igualdad. Sí. Sería. Pero la isobárica cumple la ley de Gay-Lussac. Entonces B' es igual a B0 por 1 más alfa T grados centígrados. Esta es una isobárica. Claro, ¿Entendés? se reemplaza. Y ahí reemplazo B' en la primera ecuación y me queda P0 por B0 por el binomio de dilatación con T0 igual a 0 grados centígrados. Claro, ahora sí, profe, gracias. Perdón, profe. ¿Cuál es el significado de B'? B' es el volumen intermedio, o sea, yo quiero llegar de E0 a E, ¿sí? Para comparar los valores de los parámetros de estado, ¿sí? Los parámetros de estado, presión, volumen, temperatura. Cuando parto de E0, primero lo hago por una isobárica, que uno la temperatura T0 con la temperatura T. Y se cumple Gay-Lussac. ¿Se entiende? Creo que sí, gracias. Claro, se cumple Gay-Lussac, entonces el volumen final va a ser el volumen inicial multiplicado por el binomio de dilatación. Entonces vuelvo a la Boyle-Marriott de la isotérmica a temperatura T y reemplazo B' por esto de Gay-Lussac. Lo reemplazo y obtengo esto. Y acá viene la trampa, viene la jugada, porque vamos a reemplazar este 1 por alfa sobre alfa. Ahí no cambia nada, ¿no es cierto? Alfa sobre alfa es 1. Pero ¿de dónde surge, digamos, profe, esa igualdad? El reemplazo por 1, alfa Claro, sobre alfa. en vez de 1, poner alfa sobre alfa. Bueno, es porque es justamente una trampa, es digamos, un arreglo que se hace para conseguir otra cosa. Un arreglo numérico, si se quiere. Porque esto me va a permitir a mí sacar factor común. Este alfa que está en el numerador con este, lo saco factor común. ¿Entendés? Lo saco factor común
¿Y qué me va a quedar? P por B igual a P0 por B0 por alfa, por 1 sobre alfa, más, este ya pasó para afuera, es más la temperatura en grados centígrados T. Y este paréntesis es lo que voy a llamar la temperatura absoluta T. La temperatura absoluta tiene el tamaño del grado Kelvin, es el mismo que el del grado centígrado, pero la escala está desplazada un valor 1 sobre alfa, que es 273,04. Gracias, profe. Ahora sí me quedó más claro. Ya entendí por qué se arregla. Sí, sí, es un arreglo para... Desde acá es de donde viene la temperatura absoluta. Claro, y por eso nos decían siempre que era sí o sí en Kelvin. Claro, en grados Kelvin. Después hay una, digamos, una delicadeza, porque la temperatura en grados Kelvin se trabaja, la escala trabaja con un termómetro que no es de... Cuando uno determina científicamente la temperatura en grados Kelvin, no se trabaja con un termómetro donde se aprovecha la dilatación aparente del mercurio en un tubo de vidrio, sino que se trabaja con un termómetro de gas, con un termómetro de hidrógeno, donde se mide la variación de presión en realidad del gas a volumen constante. Y se genera la escala grados Kelvin, la escala del termómetro de gas que se llama. Y la verdad es que las escalas, hay diferencia entre las dos escalas, pero para órdenes de temperatura normales, de ámbito de desarrollo humano, digamos, las diferencias son muy pequeñas, a lo sumo llegan al orden de la centésima de grado. Entonces, sí. Una consulta, ¿los parciales van a tener demostraciones o van a ser más de conceptos? Por ejemplo, fundamentalmente conceptos, pero si como tema a desarrollar, por ejemplo, yo les doy, desarrolle la ecuación general de estado de los gases ideales, y van a tener que hacer esta partecita, ¿no? Como es, entendiendo bien el desarrollo. Si se ponen a ver, la matemática no es muy dura, se puede hacer, se puede entender. Digamos, contemplemos que hemos definido la escala absoluta como muy parecida a la escala centígrado, pero desplazada un valor fijo. Eso sería la interpretación más fácil, más primero que sale, pero en realidad, como les decía recién, la escala absoluta, en cuanto a instrumentación, está basada en la dilatación de la presión de un gas contenido a volumen constante, un gas de hidrógeno, en un bulbo de vidrio. Entonces, aparecen diferencias, pero que son despreciables. A los fines prácticos no se consideran. Les hago esta aclaración porque hay una ligera diferencia. Entonces, terminemos esto, 5 minutos más y terminamos. Nos va a quedar un poquito más para avanzar, pero llegamos a la siguiente conclusión. Recién llegamos a que P por B es igual a P0 por B0 por alfa, por la temperatura absoluta en estado E, en estado final. Yo lo que puedo hacer es distribuir miembro a miembro lo que tenga que ver con el estado inicial de un lado y la referencia fija del otro. Entonces acá me va a quedar P por B sobre T, que es los parámetros de estado del estado E, presión, volumen y temperatura absoluta, igual a P0 por B0 por alfa.
Ahora, si yo tomo